¿Qué es género? El género se refiere a los roles, comportamientos, expectativas y características que una sociedad asigna a las personas en función de su sexo biológico. Aunque históricamente se ha vinculado a lo masculino y lo femenino, el concepto de género es más amplio, ya que también incluye a identidades no binarias o de género diverso. Las desigualdades de género son las diferencias en el trato, oportunidades y recursos entre personas debido a su género. Estas desigualdades son sociales, culturales y económicas, y se dan de manera estructural, lo que significa que están arraigadas en las instituciones, normas y valores de una sociedad. ¿Cómo se dan las desigualdades de género? Las mujeres, en muchas sociedades, ganan menos que los hombres por trabajos similares, tienen menos oportunidades de ascenso y enfrentan una sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado. Violencia de género. Las mujeres suelen ser víctimas de violencia física, sexual y psicológica. Esta violencia se ve reflejada en el abuso doméstico, el acoso sexual en el lugar de trabajo y la trata de mujeres. Las normas sociales y culturales asignan a las mujeres el rol de cuidadoras, lo que limita su participación en la vida pública y política. Además, se espera que cumplan con una imagen idealizada de feminidad, lo que puede generar presión y desigualdad en la vida cotidiana. Rita Segato y Julieta Kirkwood son dos autoras y pensadoras feministas latinoamericanas que han influido profundamente en el pensamiento contemporáneo sobre género, violencia y derechos de las mujeres. Julieta Kirkwood, 1936 a 1985, fue una socióloga, politóloga y feminista chilena reconocida como una de las principales teóricas e impulsoras del feminismo en Chile y América Latina. Su obra y activismo tuvieron un impacto significativo en la lucha por los derechos de las mujeres y la democracia durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, 1973 a 1990. El pensamiento de Julieta Kirkwood se centra en la intersección entre el feminismo, la democracia y la política. Su visión fue profundamente crítica del orden patriarcal y buscó demostrar cómo la opresión de las mujeres se reflejaba tanto en la esfera privada, el hogar, la familia, como en la esfera pública, el Estado, la política. Las tres ideas principales del pensamiento de Julieta Kirkwood, basadas en el análisis que has proporcionado, son: lo personal es político. Kirkwood sostenía que las experiencias privadas de las mujeres, tales como la violencia, los roles de género impuestos y los trabajos domésticos, no eran solo cuestiones privadas, sino que eran problemas políticos estructurales. Estas problemáticas son resultado directo de la organización patriarcal de la sociedad, por lo que su resolución no debe limitarse a cambios individuales, sino que debe abordarse desde una transformación política y social más amplia. ¿La democracia será feminista o no será? Kirkwood criticó la democracia liberal tradicional, ya que la consideraba excluyente para las mujeres y cómplice de la perpetuación de desigualdades de género. Para ella, una democracia verdadera solo sería posible si las mujeres participaban activamente en ella, no solo en la política institucional, sino también en la transformación de las relaciones de poder que mantienen las estructuras de desigualdad entre hombres y mujeres. El feminismo como saber subversivo. El feminismo para Kirkwood no era solo una lucha por los derechos de las mujeres, sino una forma de pensar y actuar que cuestiona y desafía las normas patriarcales dominantes. Este saber subversivo implicaba una reflexión crítica y disruptiva que iba más allá de la mera resistencia, proponiendo una nueva forma de conocimiento y una reconfiguración de las categorías tradicionales de género, política y poder, con el objetivo de crear un mundo más justo y equitativo. Rita Segato, antropóloga y escritora argentina cuya obra se centra en la violencia de género, el colonialismo y la construcción de la identidad en América Latina. Rita Segato es una pensadora clave para entender la intersección entre violencia de género, patriarcado y colonialismo en América Latina. Su llamado a cuestionar las bases de estas estructuras, así como a reconstruir una sociedad más justa y equitativa. Principales ideas y enfoques de Rita Segato. Segato sostiene que la violencia de género, especialmente la violencia sexual, no es un fenómeno aislado o individual, sino una manifestación de una estructura patriarcal y colonial más amplia que organiza y justifica la dominación de las mujeres. Segato plantea que la violencia no es solo física, sino también simbólica, cultural y psicológica. La violencia de género, en este sentido,
es una forma de garantizar el orden patriarcal. La colonialidad del poder es un concepto que Rita Segato usa para explicar cómo, aunque la colonización formal haya terminado, las desigualdades creadas durante ese tiempo siguen presentes en la sociedad actual. Es decir, las jerarquías de poder basadas en la raza, el género y la clase social, impuestas por los colonizadores, continúan afectando nuestras vidas. Estas luchas por la justicia social no solo están relacionadas con la desigualdad actual, sino también con las huellas de esa historia colonial que aún siguen afectando a las personas hoy. Segato también ha destacado la globalización del patriarcado, observando que la violencia de género no es solo un problema local, sino global. Esta violencia se reproduce en todas las sociedades a través de la cultura, los medios de comunicación, las leyes y las políticas públicas. A partir de su mirada crítica, Segato invita a repensar las estructuras del patriarcado y cómo éstas atraviesan diversas dimensiones de la vida social, política y económica. Principales obras y contribuciones. La guerra contra las mujeres. Segato analiza la violencia sexual como una herramienta de control, ligada a estructuras patriarcales y coloniales. Las estructuras elementales de la violencia. Amplía el análisis de la violencia, vinculándola a las estructuras sociales y políticas que la sostienen. Antropología de la violencia. Explora cómo la violencia se justifica y se organiza dentro de las sociedades, cuestionando cómo éstas la enfrentan. ¿Sabes qué leyes garantizan los derechos de las mujeres en Chile? Ley 21.675. La ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, garantizando que todas las mujeres puedan vivir sin violencia. Define la violencia de género en diversas formas, como física, psicológica, sexual, económica e institucional, y establece medidas para prevenirla, proteger a las víctimas y reparar el daño. Obliga a todos los organismos del Estado a tomar acciones en este sentido y crea una comisión interinstitucional para coordinar los esfuerzos. Además, establece derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia, como protección y asistencia judicial. También introduce cambios en varias leyes para mejorar la respuesta frente a esta problemática. Ley 20.820. La ley establece los objetivos y funciones del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica la Ley N. 19.023 del Servicio Nacional de la Mujer. Su propósito es garantizar el acceso de las mujeres a recursos económicos y políticos para lograr la igualdad de género entre hombres y mujeres. Ley de Igualdad de Género en la Unión Europea 2019. La Ley de Igualdad de Género de la Unión Europea de 2019 es una serie de medidas legales diseñadas para promover la igualdad entre hombres y mujeres en diferentes áreas, como el empleo, la educación, la salud y la participación política. Esta legislación busca reducir la brecha salarial de género, fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, y combatir la violencia de género. Además, establece mecanismos para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación en todos los Estados miembros. La Ley de Igualdad de Género de la Unión Europea busca erradicar la brecha salarial de género, reducir la diferencia salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo. La discriminación laboral, garantizar igualdad de oportunidades y trato en el empleo. La violencia de género, combatir abusos como el acoso sexual y la violencia doméstica. La desigualdad en la conciliación, promover el equilibrio entre trabajo y responsabilidades familiares. Esta ley busca lograr una sociedad más justa e igualitaria para ambos géneros.